Después de ahorrar durante 10 años, compré la casa de mis sueños con una sala de estar de 6 metros y una cocina con isla. Sin previo aviso, mi hermana trajo toneladas de juguetes y artículos para niños. Mamá y papá dijeron que puedo vivir aquí con mis 3 hijos, declaró. Sonreí y luego, sin dudarlo, llamé a la policía. Has perdido el juicio, llamando a la policía por tu propia familia. El grito agudo de mi madre me atravesó los tímpanos. La voz se rompió como fragmentos de cristal, esparciéndose en todas direcciones mientras absorbía la luz de la tarde que entraba por el gran ventanal de la sala. Resonó sobre el suelo de madera pulida de la casa que había ganado tras 10 años de trabajo, llenando el espacio con un sonido chirriante. Presioné silenciosamente el botón de finalizar llamada en mi teléfono inteligente y levanté la vista hacia mi madre, cuyo rostro se había puesto de un rojo intenso mientras se erguía ante mí como una estatua guardiana en la puerta de un templo. Tenía los ojos muy abiertos por la rabia y la incredulidad, mirándome como si me hubiera transformado en un monstruo incomprensible. A su lado, mi padre permanecía sin palabras, con sus labios grises temblando débilmente mientras observaba la catástrofe que se desarrollaba ante sus ojos. Y cerca del sofá, mi hermana menor, Brenda, se había desplomado en el suelo, llorando histéricamente como una actriz de teatro. Estoy perfectamente cuerda, respondí con una voz tan tranquila que incluso me sorprendió a mí misma. Me observé objetivamente, comprobando si mi voz temblaba, si mis dedos se agitaban. Estaba bien. ¿Tranquila? Esta es, sin duda, mi casa. Cualquiera que intente vivir aquí sin mi permiso es un intruso, aunque sea de la familia. Esa es la regla de la sociedad. Unos minutos antes, Brenda había abierto la puerta principal de golpe sin llamar, entrando como un general triunfante con sus 3 hijos detrás y declaró, mamá y papá dijeron, no hay problema. Desde hoy, este es nuestro castillo. Su voz no contenía malicia, ni duda, solo una pura afirmación de lo que creía que era su derecho. Eso me enfureció aún más. Esta casa era la casa de mis sueños. La sala de estar con sus techos de 6 metros, la hermosa cocina con isla. Todo era exactamente como lo había imaginado durante años. Pero ahora, los juguetes se habían desparramado de maletas entreabiertas y esparcido por el suelo como minas terrestres. Y sobre mi amada alfombra blanca yacían los restos aplastados de galletas, convertidos en manchas por manos pequeñas. Las paredes estaban garabateadas con lo que parecían ser dibujos de crayones. Abstractos, caóticos, como arte de vanguardia. Mi santuario se había convertido en una zona sin ley en cuestión de minutos. Así que llamé a la policía. Brenda, todavía sollozando, me gritó, increíble. ¡Monstruo! ¡Demonio! ¿Acaso tienes corazón humano? Entonces mi padre intervino. Natalia, ya es suficiente. Tu hermana tiene problemas. Como su hermana mayor, es natural que cedas. ¿Natural? Esa sola palabra rompió la presa de autocontrol que había pasado años construyendo en lo profundo de mi corazón. Esa sola palabra de mi padre abrió la tapa de mis recuerdos. Mi nombre es Natalia Ramírez, tengo 28 años. Durante años, como la hija mayor de la familia Ramírez, los apoyé. ¿Natural, dices? Mamá, papá, ¿alguna vez se han detenido a pensar en cuánto riesgo ha conllevado esa supuesta expectativa, natural? Mi voz tranquila pero gélida hizo que mis padres guardaran silencio por un momento. Me acerqué al armario de la sala y saqué un grueso archivo de un cajón cerrado con llave. Era el registro mismo del historial de deudas de nuestra familia, algo que había compilado durante los últimos 10 años, fin de semana tras fin de semana, sola, bebiendo café en silencio mientras sometía mis emociones. Agradezco la ayuda financiera que me dieron cuando compré esta casa, pero eso fue simplemente un reembolso parcial de los préstamos que cubrí por todos ustedes. Golpeé el archivo sobre la mesa de café con un ruido sordo. El contenido se esparció, comprobantes de transferencias bancarias cuidadosamente sellados en fundas de plástico, pagarés escritos a mano con las firmas borrosas de mis padres, e incluso recibos de acuerdos con fotos del accidente de daños a la propiedad de Brenda. La montaña de papeles extendida sobre la mesa parecía exponer los pecados ocultos de esta familia bajo la dura luz de la verdad. Silenciosamente, pero con una presencia abrumadora. Cada fecha, cantidad y motivo estaba meticulosamente registrado con mi letra.
El pago del primer préstamo fallido del negocio de Brenda, 900.000 pesos. La tienda de cosméticos orgánicos en línea que juró que habría tenido éxito definitivo cerró en solo 6 meses. Y ambos me dijeron, los fracasos cuando eres joven son lecciones valiosas, antes de pedirme que cubriera su deuda. La multa por su segundo intento de ser influenciadora, 540.000 pesos. Ese fue el resultado de romper un contrato corporativo por un capricho. Y por supuesto, el que nunca podría olvidar, el acuerdo que lo cambió todo para mí. Eso fue hace 2 años. Brenda había causado un accidente con daños a la propiedad mientras conducía la camioneta nueva que nuestros padres acababan de comprarle. En medio de la noche, el sonido estridente del teléfono me despertó de un salto. Al otro lado, los gritos de pánico de mi hermana borraron al instante cualquier rastro de somnolencia. La primera persona a la que Brenda llamó fue a mí. «Ayúdame, Natalia». No puedo decírselo a mamá y papá. Me matarán. Sus gritos desesperados estaban mezclados con el leve gemido de las sirenas de fondo. Por supuesto, no había forma de mantenerlo en secreto para nuestros padres. Muy pronto, los 3 vinieron a rogarme entre lágrimas. Arruinará su futuro. Lo resolveremos de alguna manera. Solo cúbrelo por ahora. En ese momento, mi cuenta bancaria todavía tenía los fondos que había estado ahorrando para mi próximo objetivo, aparte del pago inicial para la casa de mis sueños. Porque comprar esta casa no era el final. Era solo la primera etapa de mi plan de vida. Había estado ahorrando ese dinero para comprar mi primer estudio de inversión. Esa era la base para mis futuros proyectos inmobiliarios y el primer paso para lograr una verdadera independencia financiera, usando esta casa como punto de partida. No pude dormir esa noche. Después de horas de agonía, finalmente envié el dinero a la mañana siguiente con manos temblorosas. Todavía recuerdo lo pesado que sentí mi dedo cuando hice clic en el botón de transferencia, como si estuviera rebanando un pedazo de mi propio futuro con un solo clic. Aún así, la casa se completó tal como lo había planeado. El techo de 6 metros de altura en la sala, la hermosa cocina con isla, todo lo que siempre había soñado. Los fondos para el apartamento de inversión se desvanecieron en el aire, pero me obligué a aceptarlo, diciéndome que si podía devolver la paz a mi familia, que así fuera. Siempre podría volver a ahorrar. Mi plan de vida simplemente se había retrasado un poco. Eso es lo que intenté creer. Pero lo que realmente me empujó a la desesperación fue lo que Brenda dijo después. Estoy a salvo, Natalia. Ahora puedo volver a grabar nuevos vídeos. Sonrió radiante, posando frente a la camioneta que había chocado, y subió la foto a las redes sociales. La publicación estaba acompañada de etiquetas frívolas. Hubo problemas, pero he vuelto. Gracias, hermanita. No había ninguna señal de remordimiento o gratitud en su rostro. Debido a su error imprudente, el segundo capítulo de mi vida fue borrado antes de que pudiera siquiera comenzar. Desde ese momento, mis préstamos dejaron de ser un acto de deber. Se convirtieron en evidencia. Evidencia que algún día usaría para saldar esta relación tóxica de una vez por todas. Y la cantidad total es. Pasé a la última página y señalé el número escrito en tinta roja. 2.295.864 pesos. Sin intereses. A eso asciende todo. Ahora díganme, ¿todavía pueden condenarme después de ver esto? Pude ver cómo la sangre se drenaba de los rostros de mis padres. Mi padre extendió una mano temblorosa para tomar uno de los pagarés, pero se detuvo a medio camino. Sus dedos flotaron en el aire como si temiera tocar sus propios pecados. Mi madre se cubrió la boca, dejando escapar un jadeo débil y entrecortado. Finalmente estaban viendo la prueba innegable. Cuán irresponsablemente se habían deleitado con mi buena voluntad y mi futuro. Por primera vez, entendieron que esto no era una simple pelea de hermanas. Esto era un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas del que ya no podían escapar. La sala de estar cayó en un silencio tan profundo que parecía un cementerio. Nadie se atrevía a respirar, temerosos de lo que podría venir a continuación. Entonces el silencio fue roto por el sonido mecánico e inexpresivo de unos golpes en la puerta principal. Era más pesado que cualquier ruido que hubiera resonado en esta casa. Un sonido como un veredicto final. Miré hacia el techo,
Tomé una bocanada de aire para estabilizarme y caminé con firmeza para abrir la puerta. Allí, de pie, tal como esperaba, había 2 oficiales de policía, con expresiones serias e inflexibles. El hombre mayor echó un vistazo al caos en la sala y a los rostros cenicientos de la familia, y con ojos cansados que parecían decir, no otra vez este tipo de problemas, dejó escapar un pequeño suspiro. Sus años de experiencia debieron permitirle leer al instante las complejas y problemáticas emociones que se arremolinaban en este hogar. Cuando entraron en la sala, su mera presencia drenó rápidamente el calor histérico que había estado llenando el aire. Usted es Natalia Ramírez, la persona que reportó esto, ¿correcto? Asentí en silencio, y me pidieron que explicara la situación. Después de decirles a los oficiales que hablaría con ellos, caminé hacia el estudio contiguo a la sala de estar. Del cajón superior del archivador de acero, siempre cerrado con llave, saqué una pila de documentos y fundas transparentes. Eran copias certificadas ante notaría pública de la escritura de la casa, los acuerdos hipotecarios y los documentos de registro oficiales que probaban que yo era la única propietaria. Como pueden ver, esta propiedad me pertenece. La hipoteca y los impuestos se pagan todos con mis ingresos. Y esta mujer es mi hermana, pero no le concedí permiso para vivir aquí. El oficial mayor escaneó cuidadosamente los documentos con la vista, trazando pasajes clave con un dedo mientras le susurraba algo al oficial más joven a su lado. Luego se volvió hacia mi padre y, con un tono tranquilo pero inconfundiblemente autoritario, pidió confirmación. Señor, es correcto lo que establecen los documentos, que su hija, Natalia Ramírez, ¿es la única propietaria legal de esta propiedad? Mi padre, aparentemente demasiado agotado para discutir, dejó vagar su mirada con un rostro desolado y pálido y luego asintió débilmente una sola vez. Ese pequeño gesto marcó el colapso completo de su autoridad en esta casa. Era su bandera blanca. Habiendo obtenido el acuerdo de mi padre, el oficial mayor se volvió finalmente hacia Brenda. Su mirada ya no pretendía mediar en una disputa familiar, sino que portaba la fría luz de quien hace cumplir la ley. Señora, me temo que no puede permanecer en esta vivienda sin el permiso de la propietaria legal. A partir de este momento, sus acciones se consideran allanamiento de morada según el Código Penal del Estado. Allanamiento de morada, repitió Brenda la palabra como si fuera un idioma extranjero que nunca antes había oído. La declaración clínica del oficial superaba con creces cualquier cosa que pudiera comprender de inmediato. A medida que el significado de sus palabras se iba asentando lentamente, su expresión cambió de asombro a ira y luego a un pánico desesperado. En su mundo, las demandas hechas en nombre de la familia siempre habían sido permisibles. Esa regla absoluta se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Y entonces, en el instante siguiente, no te atrevas. Un grito agudo y espeluznante sacudió las ventanas de la sala. Ya no era una voz humana, sino algo parecido al rugido de una bestia. ¿Cómo puedes ser mi hermana y hacer esto, llamar a la policía por mí? Tengo 3 hijos. ¿Te importa lo que les pase? ¿Nos vas a dejar en la calle? ¿Acaso eres humana? Brenda apretó a los aterrorizados niños contra su pecho mientras gritaba y lloraba. Parecía menos una madre protegiendo a sus hijos y más una secuestradora atrincherándose. Intentaba desesperadamente demostrar con lágrimas y gritos fuertes lo impotente, digna de lástima y merecedora de protección que era. Era la última arma definitiva que había usado una y otra vez a lo largo de su vida. Y siempre funcionaba, una súplica lacrimógena de compasión. Desde la infancia, sus lágrimas siempre habían arrancado concesiones de nuestros padres y me habían obligado a soportar. Para ella, las lágrimas eran una varita mágica. Pero esa arma no tenía ningún poder sobre un ejecutor de la ley. El oficial mayor permaneció impasible ante sus gritos histéricos y habló en voz baja pero firme. Sus circunstancias personales no se tienen en cuenta aquí. Nuestro deber es proteger los derechos de la propietaria según la ley. Si no se marcha de inmediato, la arrestaremos por allanamiento de morada. La palabra arresto, una palabra que debería haber sido ajena a su vida, cayó fríamente. A ese sonido, el llanto de Brenda se detuvo de golpe, y se desplomó en el suelo. Como si le hubieran cortado los hilos de una marioneta, toda la fuerza se drenó de su cuerpo. En el pesado silencio donde los gritos de los adultos se habían extinguido, los intensos llantos de los niños aterrorizados se suavizaron gradualmente hasta convertirse en sollozos entrecortados. Y luego,
quizás agotados de cuerpo y mente, se durmieron tranquilamente en los brazos de su madre. El oficial mayor echó un vistazo a la familia silenciosa, luego se volvió hacia mí y preguntó con tono profesional: «Señorita Natalia Ramírez, confirmaré la intención de la propietaria. ¿Qué le gustaría que hiciéramos con ellos a partir de ahora?» Todas las miradas me atravesaron, la mirada suplicante de mi padre, la mirada asustada de mi madre, y mi hermana, desplomada en el suelo con los ojos vacíos. La decisión final que determinaría el destino de esta familia ahora recaía en mí. Respiré hondo y me enfrenté a los oficiales. Su mirada ya no me veía simplemente como una víctima, sino como la persona con la máxima autoridad aquí. «No quiero que los arresten», declaré con firmeza. «Solo quiero que se vayan de esta casa». Los oficiales asintieron y comenzaron a hacer preguntas de procedimiento. Apenas registré sus palabras. Asentí mecánicamente un par de veces y di algunas respuestas cortas, pero mi atención ya se había centrado en Brenda, que sollozaba en el suelo, y en mis padres, que miraban fijamente un punto en el suelo como si les hubieran arrancado el alma. Percibiendo mi estado, el oficial mayor recogió rápidamente su papeleo y finalmente dijo: «Entendido. La intención de la propietaria ha sido confirmada. Si no se marchan de inmediato, por favor, llámenos de nuevo». Intercambió una mirada con el oficial más joven, y los dos se dirigieron silenciosamente hacia la puerta principal. Brenda abrazó a los aterrorizados niños contra su pecho mientras gritaba y lloraba, aferrándolos como si quisiera tomarlos como rehenes. Parecía menos una madre protegiendo a sus hijos y más una intrusa atrincherada tomando rehenes. Intentó desesperadamente con lágrimas y gritos fuertes demostrar lo impotente, digna de lástima y merecedora de protección que era. Era el arma definitiva y final que había utilizado repetidamente a lo largo de su vida, y siempre funcionaba, una súplica lacrimógena de compasión. Desde la infancia, sus lágrimas siempre habían arrancado concesiones de nuestros padres y me habían obligado a soportar. Para ella, las lágrimas eran una varita mágica. Pero esa arma no tuvo ningún efecto en un ejecutor de la ley. El oficial mayor, impasible ante sus gritos histéricos, habló en voz baja, pero con firmeza. «Sus circunstancias personales no serán tomadas en consideración aquí. Nuestro deber es proteger los derechos de la propietaria según la ley. Si no se marcha de inmediato, la arrestaremos por allanamiento de morada». La palabra arresto, una palabra que debería haber sido ajena a su vida, cayó fríamente. A ese sonido, el llanto de Brenda se detuvo de inmediato, y se desplomó en el suelo. Como si le hubieran cortado los hilos de una marioneta, toda la fuerza se drenó de su cuerpo. En el pesado silencio después de que los intensos llantos de los niños aterrorizados se suavizaron gradualmente hasta convertirse en sollozos entrecortados. Y luego, agotados tanto física como mentalmente, se convirtieron en suaves respiraciones de sueño en los brazos de su madre. El oficial mayor echó un vistazo a la familia silenciosa y luego se volvió hacia mí, preguntando con tono profesional: «Señorita Ramírez, necesito confirmar la intención de la propietaria. ¿Qué le gustaría que hiciéramos con ellos a partir de ahora?» Todas las miradas me atravesaron, la mirada suplicante de mi padre, los ojos asustados de mi madre, y mi hermana, desplomada en el suelo con los ojos vacíos. La decisión final que determinaría el destino de esta familia ahora recaía en mí. Respiré hondo y me enfrenté a los oficiales. Su mirada ya no me veía simplemente como una víctima, sino como la persona con la máxima autoridad aquí. «No quiero que los arresten», dije con firmeza. «Solo quiero que se vayan de esta casa». Los oficiales asintieron y comenzaron a hacer preguntas de procedimiento. Apenas registré sus palabras. Asentí mecánicamente un par de veces y di respuestas cortas, pero mi atención ya estaba fija en Brenda, sollozando en el suelo, y en mis padres, que miraban ausentes un punto en el suelo como si les hubieran arrancado el alma. Percibiendo mi estado, el oficial mayor organizó rápidamente su papeleo y finalmente dijo: «Entendido. La intención de la propietaria ha sido confirmada. Si no desocupan de inmediato, por favor, llámenos de nuevo». Intercambió una mirada con el oficial más joven, y los dos se dirigieron silenciosamente hacia la puerta principal. El pestillo mecánico hizo clic y, una vez más, solo nuestra familia quedó sola en la sala. Ese sonido marcó el momento en que me enfrenté a los tres de nuevo. Sería una mentira decir que no sentí lástima. Pero la compasión es el mayor enemigo cuando se trata de cortar esta relación retorcida.
Si mostraba misericordia aquí, el mismo patrón se repetiría. Eso no los beneficiaría ni a ellos ni, sobre todo, a mí. No pretendo echarlos a la calle inmediatamente, continué con calma pero solemnemente, como un juez dictando una sentencia. Todos contuvieron la respiración, esperando mis palabras. La sala estaba cargada de tensión, y el frenesí anterior parecía una falsedad lejana. Solo las pequeñas respiraciones de los niños dormidos resonaban en este espacio anormal. Hay dos opciones. Escuchen con atención. 1. Adelantaré el dinero para alquilar un departamento cercano a corto plazo. Cubriré el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler, pero esto es un préstamo. Brenda debe encontrar un trabajo estable en un mes y presentarme un plan de pago legalmente vinculante. Si no cumple esa promesa, el contrato de arrendamiento se rescindirá de inmediato y tendrá que desalojar. ¿Y la segunda opción?, preguntó mi padre con una voz apenas audible. La segunda opción es buscar un refugio público. Allí se proporcionará comida, ropa y alojamiento básicos, y debería haber apoyo para ayudar a encontrar trabajo. Cuál elijan depende de ustedes. Pero recuerden esto, ustedes eligieron entregar mi casa porque no pudieron negarse a las demandas de Brenda. Y este es el resultado de esa pésima elección. Esta es la última oportunidad real que les ofrezco. No había piedad ni sentimentalismo en mis palabras. Esto no era caridad. Era la última y dolorosamente delgada cuerda de salvamento para que se pusieran de pie por sí mismos. Agarrar esa cuerda o deshacerse de ella era su decisión. Brenda rechazó mi oferta. Bien. No aceptaré tu ayuda. Me llevaré a los niños y me iré a un refugio. Quizás ese era el último trozo de orgullo que le quedaba. Su expresión mostraba una sombría determinación. Si debía aferrarse a la compasión que siempre había usado para sobrevivir, preferiría caer hasta el fondo antes que mendigar la piedad de su hermana. Dijo eso, luego despertó violentamente a los niños dormidos, agarró su equipaje bruscamente y salió de la casa como un torbellino. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó como un disparo, anunciando tanto el final como el comienzo de esta casa. Mis padres gritaron, Brenda, e intentaron seguirla, pero los agarré por los hombros y los detuve. Esperen. Ante mi voz tranquila pero con una autoridad final, los dos se detuvieron. Me miraron como si estuvieran varados en la casa de un extraño, desconcertados y perdidos. Quiero preguntar algo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué intentaron regalar mi casa sin mi permiso? Mi padre abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo. Su boca ya no mostraba ira, solo una profunda confusión y derrota. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio. No pudimos decir que no, habló con voz débil, con la cabeza baja. Cuando vino a nosotros llorando, diciendo que quería vivir aquí con sus hijos, no pudimos rechazarla. Teníamos miedo de decepcionarla. Mi padre continuó donde ella lo dejó. Brenda siempre ha hecho berrinches cada vez que no conseguía lo que quería. Para calmarla, siempre te hacíamos soportar cosas a ti. La malcriamos a tu costa, y esta vez no fue diferente. Somos débiles, Natalia. Era la verdad que siempre había sabido en el fondo, pero que nunca había oído pronunciar en voz alta de sus labios. Cada acto de dependencia financiera, cada decisión egoísta, todo había surgido de su debilidad. No dijeron nada más. No, no podían decir más. Habiendo confesado sus pecados, los dos caminaron hacia la puerta principal en silencio, con movimientos torpes e inestables, como extraños que abandonan una casa que ya no es suya. El pequeño clic metálico de la puerta al cerrarse resonó de forma anormalmente alta en la amplia sala. Ese sonido rompió el tenso hilo de tensión dentro de mí. Me dejé caer al suelo y, por primera vez en mi propia casa, lloré en silencio, ahogando mis sollozos. Esa noche, pasé las horas sola en la vasta y silenciosa sala de estar. Durante los 2 primeros días, mi teléfono permaneció en silencio. Quizás fue su último acto de orgullo. Durante ese tiempo, cogí mi teléfono una y otra vez, preguntándome, ¿fue esta realmente la elección correcta? Pero cada vez, el archivo de pagarés dejado en la mesa me recordaba en silencio que mi decisión no había sido errónea. Luego, en la tercera noche, un número desconocido apareció en la pantalla. Era Brenda. Hola, Natalia.
Su voz no se parecía en nada al tono histérico que había escuchado solo unos días antes. Era débil, agotada y temblorosa. La realidad del refugio fue mucho más dura de lo que imaginaba. Al otro lado de la línea, Brenda comenzó a hablar entrecortadamente. El olor a desinfectante pegado al duro catre de vinilo, el ruido constante de una habitación compartida donde no existía la privacidad, el sonido de alguien sollozando en la oscuridad por la noche. Sus 3 hijos comiendo en silencio la comida fría e insípida que les daban, su hijo menor llorando después de que otro niño le quitara su juguete favorito y la impotencia de no poder protegerlo. A nadie le importaba su influencia, su talento o sus sueños de triunfar algún día. Nadie escuchaba. Simplemente lanzaban miradas indiferentes y seguían con sus propias luchas. Allí, los trucos en los que siempre había confiado la compasión y la dependencia ya no funcionaban. Todos estaban demasiado consumidos por la supervivencia como para preocuparse por la historia de los demás. Por primera vez, me di cuenta de lo afortunada que he sido, dijo en voz baja. Siempre creí en el fondo que si aparecía en tu casa, te quejarías pero aún así cuidarías de mí y de los niños. Di por sentada tu amabilidad, Natalia. Quizás esas eran las palabras que había querido escuchar todo este tiempo. Después de una pausa, respondí con calma, la primera opción que ofrecí sigue en pie. Si de verdad estás lista para empezar de nuevo, ven a mi casa en unos días, sola. Firmaremos el contrato y discutiremos lo que viene después. La oí jadear suavemente. Luego, con una voz forzada pero resuelta, dijo, de acuerdo, iré. ¿Lo prometo? Por primera vez en su vida, Brenda estaba de pie sobre el terreno desnudo de la realidad sin la protección de nadie. Unos días después, apareció en mi puerta tal como lo prometió, con el rostro pálido y cansado. Los niños, dijo, estaban siendo cuidados por nuestros padres por el momento. Nos sentamos una frente a la otra en la cocina por primera vez como iguales. Lo siento de verdad, dijo, inclinando la cabeza profundamente. Encontraré un trabajo. Cualquier trabajo. Por favor, dame una oportunidad más. Aceptaré todas las condiciones que pongas. Sus ojos eran sinceros. Asentí en silencio y coloqué el acuerdo de préstamo y una lista de departamentos en alquiler a corto plazo sobre la mesa. A pesar de mi tono severo, le serví un tazón de sopa caliente. Tomó un sorbo y rompió a llorar. No eran lágrimas manipuladoras para atraer compasión. Eran lágrimas genuinas de remordimiento, de aceptación, de alguien finalmente lista para empezar de nuevo. Pasó un mes después de que Brenda se mudara a su departamento y comenzara a trabajar a tiempo parcial en una cafetería local. Entonces, un fin de semana, mis padres vinieron de visita. Parecían inusualmente formales. En las manos de mi padre había un viejo álbum familiar cubierto de polvo. Sentados juntos en el sofá de la sala, pasó las páginas hasta que se detuvo en una que me mostraba de niña, sosteniendo un libro grueso en la biblioteca, sonriendo con orgullo. Natalia, dijo en voz baja. Mi padre me miró directamente, con los ojos profundos entre las arrugas grabadas en su rostro. Confiamos en ti porque siempre decías que estabas bien. Que podías hacer cualquier cosa por tu cuenta y nunca te quejabas. Nos dijimos a nosotros mismos que eras lo suficientemente fuerte como para soportar un poco más y que no te haría daño. Ese día, cuando Brenda vino llorando y dijo que quería vivir en tu casa, no pudimos negarnos. No queríamos decepcionarla, así que decidimos sin siquiera preguntarte ofrecer tu hogar. Hemos pasado nuestras vidas malcriándola a tu costa. Lo siento de verdad. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, habló a continuación. Cuando Brenda lloraba y exigía algo, siempre me asustaba y cedía. Y en el fondo, confiaba en que tú arreglarías todo en silencio después. Tu silencio era amabilidad, pero lo confundimos con fortaleza. Nos apoyamos en esa amabilidad y huimos de nuestras responsabilidades como padres. Lo siento mucho, Natalia. Por primera vez, hablaron claramente sobre la verdad detrás de toda la dependencia financiera, las decisiones egoístas y la cadena de indulgencia. Era la disculpa sincera y sin adornos que había estado esperando, sin excusas, sin culpas. 6 meses después, una luz suave y el sonido de las risas llenaban la cocina de mi casa. Con su uniforme de la cafetería a tiempo parcial, Brenda estaba en la encimera con sus hijos, cortando masa de galletas en formas.
De su bolsillo del delantal, sacó un recibo de sueldo ligeramente arrugado y me lo mostró con orgullo. Mira, Natalia, ya transferí el alquiler del próximo mes. Incluso logré ahorrar un poco esta vez. Las propinas fueron muy buenas. Su sonrisa ya no tenía esa dulzura descuidada y dependiente. En cambio, brillaba con la tranquila confianza de una mujer que finalmente había aprendido a valerse por sí misma. Nuestros padres se sentaron en el sofá, leyendo libros de cuentos a los nietos. Entre páginas, mi madre levantó la vista y dijo: el próximo fin de semana, ayudaremos con tu jardín. Plantemos juntos los plantones de tomate. Ya no venían a limpiar los desastres de Brenda, sino simplemente a disfrutar del tiempo en familia. Habíamos comenzado a construir una relación no de dependencia, sino de respeto mutuo. Cada uno de nosotros de pie por sí mismo, pero apoyándonos mutuamente, envueltos en el dulce aroma que salía del horno y el calor de la familia que amaba. Levanté mi taza de café y sonreí en silencio. Fue gracias a ese día tormentoso que finalmente podíamos estar aquí ahora. Una casa no es solo un edificio. Es una fortaleza que protege la dignidad de una persona. Y solo manteniendo la distancia correcta puede convertirse verdaderamente en un lugar de paz. Al aprender dónde se encuentran los verdaderos límites, finalmente nos habíamos convertido en una verdadera familia. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.